terminar siendo perjudicial para el Estado dominicano. Primero, gracias por el privilegio de venir aquí. Mira, desde el punto de vista de las atribuciones que el organismo hemisférico tiene, la capacidad de injerencia o de intervención en asuntos domésticos solamente está permitida en la Carta Interamericana en dos circunstancias que parecen ser referenciadas como común denominador en una cantidad de declaraciones que han dado autoridades haitianas, tanto el primer ministro como su canciller, como el embajador permanente ante la OEA. Es la referencia a los términos paz regional y catástrofe humanitaria, porque son efectivamente las únicas dos causas en las que el derecho internacional público permite la injerencia en la soberanía de un país. De otra manera, el derecho internacional no admite intervenciones. Y eso, por lo tanto, cuando ves que esto es un común denominador en las declaraciones de estos funcionarios y en una especie de plataforma mediática que repite constantemente esos dos términos, atiendan, eso no es casual, atiendan eso ustedes como comunicadores, muy importante, porque esas son las únicas dos causas que el derecho internacional admite como posibilidad de intervención. Exactamente. Incluso como válidas. El presidente Martelly también, que habla de crisis humanitaria regional. Así es. El derecho internacional público no ha evolucionado mucho en ese campo. Desde el punto de vista académico, en más de una ocasión uno ha planteado, en mi caso particular, que uno de los ejes en el que la política exterior dominicana debía dirigirse es precisamente a colocar como tema de discusión jurídica la situación de los países que están en situación de absoluto colapso, los llamados estados fallidos, estados que, aunque nominalmente forman parte del concierto organizado de naciones, no tienen efectivamente control ni sobre su población, la legitimidad de su gobierno es discutible, ni tienen control efectivo sobre su territorio. ¿Cuántos estados hay en esa condición en el Mira, mundo? la categoría de estado fallido es una categoría, si se quiere, teórica, porque ha sido asumida como un sobreentendido en las comunidades académicas en el campo del derecho, de la economía, etcétera. Pero ciertamente el derecho internacional público no admite esa categoría. No sé si ustedes entienden. O sea, no está etiquetada en el derecho internacional como tal. No está conceptualizada. No es una categoría de derecho. No es una categoría jurídica en el derecho internacional público y por lo tanto no es una causal de intervención. Ciertamente el Estado haitiano no tiene control sobre su población, de hecho ni siquiera la documenta. No tiene control sobre su territorio porque de hecho es no tiene ni ejército ni puede salvaguardar, no tiene control ni siquiera de las fronteras. Es decir, la población haitiana puede perfectamente emigrar y no hay nadie del lado haitiano que lo detenga. Y no tiene un gobierno precisamente legítimo porque sabemos, primero por la admisión no solamente eso, sino que las circunstancias y condiciones en las que se produjo su, entre comillas, elección es fraudulenta. Eso es admitido incluso por quien fuera y denunciado, por quien fuera el jefe de la misión de la OEA que supervisó esas elecciones. O sea, él no ganó las elecciones. Fue Leslie Manigat. Eso lo sabe todo el mundo. Y ese señor, Ricardo Seitenfus, de hecho publicó un libro sobre ese tema. Era el jefe de la misión, un profesor brasileño. Sí, que dice que Martelly no ganó las elecciones. No ganó las elecciones. Que la ganó Manigat. Y denuncia, si quieren el libro se los presto. Está en portugués, sí, pero se lee bastante bien. El portugués y el castellano son muy parecidos. Muy parecidos, sí. Y se lee bastante bien. Uno adivina bastante. La esencia, por lo menos. Sí, pero a ver, en la red, en CNN, cuando el libro se lanzó, fue un escándalo. Sí. Obviamente la denuncia a él le costó su posición, lo destituyeron. En CNN, Jorge Gestoso le hizo una entrevista que está en la red. Colocan CNN, pero Ricardo Seitenfus y vean esa entrevista. ¿Por qué objetaron a Manigat y quién la objetó? Bueno, ¿Qué pasó ahí, los gringos? Sí, claro, porque lo cierto es que el señor Martelly era el candidato preferido por las fuerzas de ocupación, en tanto que era un candidato, vamos a utilizar el término que él utiliza, open for business.
Abierto para los negocios. Abierto a los negocios. Y lo cierto es que todo lo que ha pasado en el campo de las telecomunicaciones, en el de las concesiones de grado a grado, de las pocas riquezas naturales, pero que son la última esperanza que tiene el Estado haitiano con sus propios recursos, con los recursos de su territorio, aquello que la providencia divina colocó de aquel lado de la isla, es la única oportunidad que tiene del Estado haitiano con sus propios recursos, pues poder encaminarse hacia la vía del progreso. Del mismo modo, unas autoridades débiles son las que permiten, por ejemplo, la canibalización de los recursos de ayuda humanitaria, y no hay que hablar ahí del gran negocio que ha sido la expoliación de los recursos de ayuda humanitaria, que se calculan en unos 12 billones de dólares luego del terremoto. Seyten Fuse en su libro afirma que la totalización de recursos invertidos por el organismo multilateral ONU y OEA suman desde el año 94 a la fecha 30 billones de dólares. O sea, tú sumas una y otra cifra y estamos hablando de 42 billones de dólares y nadie sabe dónde están. Y el Estado haitiano sigue en la misma situación de postración. Es decir, hay una situación de renta que genera a unos niveles extraordinarios y que genera esa pobreza y ese desastre. Es el capitalismo del desastre. Y por lo tanto él es el candidato ideal para eso. Esa concesión de Martelly, entonces ahí estaba también el asunto de los Clinton y las concesiones que ha recibido el hermano de Hillary. Sí. Y hay un libro que acaba de publicar Peter Schwarzer que ha hecho mucho escándalo de cómo los Clinton, de la situación de quiebra de sus finanzas personales, pues convirtieron a Haití en el gran negocio. Porque recordemos que la administración de los recursos de ayuda humanitaria está en sus manos. Entonces, eso es una cosa que está ahí. Fijémonos que ahora mismo la comunidad internacional no le dedica ninguna clase de atención a los comicios parlamentarios que se van a realizar el mes que viene, es decir, en agosto. Hay 3 elecciones. Exactamente. Y las presidenciales en octubre. Y la comunidad internacional no hizo el más mínimo esfuerzo, fue apenas retórico el ofrecimiento de ayudar a que el Estado haitiano documentara a sus nacionales. Y es lógico, si quieres de nuevo repetir un fraude o una situación, una elección, entre comillas, acomodada a tus intereses, tú no quieres que la gente vote. Se hace más difícil un fraude si la población está en condiciones de poder ejercer su derecho y expresar sus preferencias. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Pues eso mismo, debilidad en las instituciones para poder seguir expoliando. Esa es la gran realidad. Todo lo demás son entretenimientos. Ese es el gran negocio. ¿Cómo se puede justificar que se está atentando contra la paz regional, que hay una catástrofe humanitaria? ¿Es suficiente con las denuncias de los países miembros del CARICOM, de Haití, de los Estados Unidos, vía sus medios de comunicación, vía sus informes sobre derechos humanos? ¿Eso es suficiente para justificar una acción de la OEA? Y si no, recordemos el ejemplo de la justificación de toda una guerra que destruyó un país con las denuncias de las armas de destrucción masiva. Las están buscando todavía. Pero hay un detallito que es fundamental. Hay un detallito que puede parecer insignificante, pero es fundamental, que los Estados Unidos no están en eso. Habrá medios que estén propiciando eso, pero el Estado norteamericano, que a su vez tiene un serio problema migratorio, entiende el proceso que está llevando a cabo la República Dominicana y no va a motorizar una acción en ese sentido. ¿Qué piensa? Mira, la política a esos niveles es compleja. La política norteamericana, de hecho, es influida a distintos niveles y en distintos espacios por fuerzas que a veces incluso tienen una agenda con matices distintos y a veces dirección absolutamente distinta a la de otro grupo. Bueno, recordemos los choques entre Kissinger y Nixon en su momento. Es decir, hay agendas. Y vemos por ejemplo, todos los obstáculos que ha tenido el gobierno del presidente Obama con sectores incluso que dentro del mismo Partido Demócrata no comulgan con toda la agenda de Obama. Es decir, eso es parcialmente correcto. Yolanda, eso que tú dices es parcialmente correcto. Eso hay que entenderlo. Obviamente República Dominicana muy tarde ha entendido que la labor de promoción de la realidad, de información de lo que realmente acontece, nunca debió ser descuidada. Lo entendió tarde, pero lo ha entendido. Pero otra parte importantísima de
de esa labor debe ser la labor del lobby. Y lo cierto es que eso es algo que ha estado muy descuidado y que sin embargo es la estrella de la política exterior haitiana. Es decir, los grupos de presión en esos países funcionan y esa es una parte sumamente descuidada. Vemos que el canciller está haciendo un esfuerzo extraordinario para salir a explicar. Eso es así. Pero el gobierno dominicano, así como gasta, por ejemplo, para la promoción turística, y se contratan agencias de publicidad internacionales, asimismo el Estado en esta materia que es de la proyección de su imagen institucional y del clima de tranquilidad y de respeto a los derechos humanos, eso debe ser asumido como lo que es, porque si no se hace así, el daño es grave y el riesgo continúa. Eso es cierto. Y creo que el canciller lo está haciendo hasta ahora bastante bien. Bastante bien. Pero, por ejemplo, no tiene sentido que el canciller esté haciendo ese esfuerzo extraordinario, Interior y Policía haya hecho su esfuerzo, aún con las falencias y yerros que entiendo se cometieron y que se siguen cometiendo. Pero bueno, están haciendo algo para resolver el problema migratorio. Y nosotros no vemos el Ministerio de Trabajo por ningún lado. ¿Cuál debe ser el rol del Ministerio de Trabajo? Los movimientos migratorios son normales. Eso forma parte incluso del comportamiento de especie del ser humano. El ser humano como especie surgió en África. Todos los antropólogos están contestes en que el ser humano salió de África, ¿verdad? Todos somos africanos. Todos somos africanos. Y la migración, por lo tanto, es un fenómeno que siempre va a acontecer. Pero hay factores de atracción y de expulsión de esas poblaciones. Entre ellos los factores económicos juegan un rol extraordinario. Pero las facilidades de los medios de comunicación terrestre, aéreo, marítimo, pues ha hecho que el fenómeno de las migraciones se haya potenciado en los últimos 150 años. Cuando tú tienes una situación de colindancia territorial, una frontera terrestre, sin barreras naturales, o sea, tú tienes un gran cañón, un río muy caudaloso y de gran anchura, tú tienes una cordillera muy encrespada. Tú no tienes barreras naturales, no tienes un mar en el medio. Simplemente cruzar el lecho de un río seco, tú vas a tener un fenómeno migratorio mucho más grave. ¿Y se pasa a pie? Claro, porque es más fácil, lógicamente, cruzar ese lecho de río seco a pie que, por ejemplo, montarse en una yola y a que te coma un tiburón o ahogarte. O sea. Y un guardia esperando que tú le des 100 pesos para dejarte cruzar. Exacto. Pero muchas veces no hay ni que darle los 100 pesos. Lo cierto es que tú no puedes resguardar una frontera terrestre de 400 kilómetros 24/7, que eso es material y físicamente imposible. O sea, el que diga que con Operación Escudo se va a controlar la migración está equivocado. En los países en donde esa situación se da, necesariamente tiene que ser reforzado eso con fronteras físicas. No hay otra forma. No hay otra forma. Y siempre ha sido así. Buenas paredes hacen buenos vecinos. Eso siempre ha sido así. No hay que sentirse mal. No se está ofendiendo a nadie con eso. Porque estamos trabajando con algo que se da de manera natural. Entonces, uno de los factores de atracción obviamente tiene que ver en la búsqueda de supervivencia, de mejores condiciones de vida, con la demanda de mano de obra. Que si tú no tienes la aplicación de las leyes, de la normativa sobre nacionalización del trabajo y te haces de la vista gorda mirando hacia otro lado, por razones de una muy acomodaticia generosidad, porque es una generosidad que perjudica al pobre dominicano y enriquece al empleador. Porque la mano de obra ilegal es preferida por el empleador, no porque es negra. Es que por su condición de ilegalidad es más vulnerable y capaz, por su propia condición vulnerable, de aceptar una condición salarial más baja y cero prestaciones. Por supuesto. Y en el día lo usan para pegarlo y de noche como guachimanes. Entonces, tú no tienes manera de tú mantener una coherencia en el comportamiento del Estado si tú no aplicas integralmente la normativa que te sirve como control natural, entre comillas, ¿verdad? Estamos hablando de leyes, que no es algo natural, es algo artificial, pero como el control natural de la presencia de mano de obra extranjera. Entonces, es decir, si tú agarras y aplicas las disposiciones del Código de Trabajo y de la ley migratoria y a cada no a los obreros, porque esos son los infelices, usted no puede romper la soga, es al empleador, y somete 2 ingenieros, pero principalmente los que son contratistas de obra del Estado. Exacto. O un agroempresario,
tú mandas una señal de coherencia como Estado. Yo no he visto en esta etapa del manejo del tema migratorio la presencia y en este caso del Ministerio de Trabajo. La ley laboral, ¿qué sanciones establece? El Código de Trabajo desde el año el que lo viola, la misma proporción de siempre. Lo que pasa es que parece que hay sectores ¿cuáles son las sanciones, que tienen, Juan Miguel, digamos, unas excepciones? Para un empleador que tiene más de un 20%. Artículo 135 del Código de Trabajo. ¿Qué dice? El 80% por lo menos del número total de trabajadores de una empresa debe estar integrado por dominicanos. Eso lo dice el Código de Trabajo desde la era de Trujillo, cuando se hizo el nuevo, entre comillas, Código de Trabajo. Pero el empleador que viola eso, ¿a qué se expone? Tiene sanciones que van hasta 12 salarios mínimos por infracción. 12 salarios mínimos. 12 salarios por infracción. Usted tiene 10 empleados ilegales. Por cada uno. Claro. Entonces, a ver, hemos visto al Departamento de Trabajo en algún momento someter, en los últimos 20 años, a ningún empleador. Lo cierto es que no. Y entonces aquí se habla, porque hay también una hipocresía social, del gran aporte que se ha, al PIB que hace esta migración. Pero ese aporte. Eso es verdad. Eso es cierto. Pero en manos de quién queda. Y si la riqueza es a costa de la miseria y la sobreexplotación, moralmente o éticamente no es justificable. Crecimiento sin equidad. No, porque la riqueza que produce. Atención, si tú no vas a pagar salarios justos, no me hables de oportunidades de trabajo. ¿Por qué? Porque la única libertad que tengo es la de yo ser reventado para que alguien se haga muy rico a mi costilla. De ese punto de vista, no. No es justo. Yo creo que nosotros debemos de cambiar de puesto, porque el que era comunista era tú. Ay, qué así. Siempre nuestro debate es muy cariñoso y afectuoso. Siempre el izquierdista ha sido tú. Entonces ha operado una transmutación en esa dirección. No, era que no entendían. No, yo estoy de acuerdo contigo que eso no es justo. No es justo. No. Eso es comunismo. El que es derechista eres tú. No sé por qué pasó de moda. A mí me sorprende que tú tengas esa posición. Yo siempre la he tenido. Lo que pasa es que nunca prestaste atención. Las etiquetas que ahora me están entendiendo. Por eso me ha encantado ver que funcionarios del gobierno. Te tiró duro. Sí, pero el cariño entrañable, fraternal, nos permite esas licencias. Claro. Siempre tenemos posiciones diferentes, pero nos disamos mucho. Dice que te extrañaba ver algunas posiciones del gobierno. Me extraña muy favorablemente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no tenemos 2 días en esto, ni 2 años. No, tú tienes mucho tiempo. 20 años en esto. Uno había denunciado ciertas actitudes que uno había observado a través del estudio de esta problemática. Porque es que este problema viene arrastrándose desde siempre. Haití históricamente ha sufrido de unas falencias estructurales. Y esas falencias estructurales porque tienen que ver con el origen del Estado haitiano como nación. Ahora Juan Miguel, Julio dice que la mano de obra haitiana no es más barata que la dominicana. Dice Julio, cuando viene uno de nosotros tú lo acabas, ¿no? Pero él dice que eso no es verdad. Julio no ha dicho ni hay una cantidad de no vine con mi libro sobre la nacionalidad dominicana. Pero yo con muchísimo gusto, si me permiten, te puedo enviar un correíto a todos ustedes, porque es un aporte al debate. La afirmación no es una apreciación, sino que es el fruto de estadísticas, porque esto ha sido medido. Es decir, qué porcentaje de salario inferior, por ejemplo, por sectores en materia de la construcción. Porque eso se corresponde con el mismo fenómeno que acontece en cualquier país del mundo. Exacto, con la mano ilegal. ¿Por qué? Porque solamente en términos de cotizaciones de la seguridad social que el empleador se ahorra con los riesgos jurídicos que eso implica una disminución, entre comillas, del costo. Correcto. Y una maximización, por lo tanto, de la renta. Y la seguridad social que se la roban. El empleador paga el 70%. ¿Nadie le ha preguntado? Sí, adelante, Melton. Doctor, usted es un excelente expositor. Brillante. Y un abogado brillante. Muchas gracias. No, de verdad. Además, afecto. Y él es tan bueno, cuando defiende una causa mala, nos pone a pensar.
Sí. y defender a los pobres dominicanos. No, esa no, es la otra. No es esta. Dejen preguntar. ¿En esta estamos de acuerdo? No, él considera que defender a los pobres dominicanos No, es una mala causa. No, estamos de acuerdo. Fíjate hasta dónde ha llegado su concepto de la pobreza. Brínquenme. Julio que está callado. Julio está calladito. No lo tiren madre. Yo estoy en parte de acuerdo con eso. No, en esa última parte estamos todos de acuerdo, excepto Julio. Pero ¿qué vamos a hacer? Porque es que esta situación de indocumentados en la República Dominicana, que no ayuda al gobierno haitiano, ¿qué vamos a hacer con este cimarronaje que hay de haitianos alzados en los cañaverales, en las fincas, y no salen a la ciudad porque realmente lo pueden apresar, porque están indocumentados? Ya se está hablando de cimarronaje. Bueno, yo no soy un consumidor de noticias, así, leo muchos periódicos y escucho todo lo que ustedes dicen. No he visto nada que se pueda parecer a eso, que creo que es un poquito... Vaya a las lomas, yo lo veo. Vaya a las lomas de la Sierra del Bauruco del Parque Jaragua. Sí. Y tire un tiro para que te vea. ¿Qué significa eso? Que van a salir todos los haitianos por todo lo... Pero hacer que atacar... Corriendo. Bueno, recuérdate que hay un tema de presencia ilegal. Están alzados. No, alzamiento significa hacer que estuvieran peleando. No hay resistencia. El cimarronaje me parece que es el término un poquito... Hay una presencia ilegal. Y la carita de Julio es un poema. Ay. Nada más se sonríe. Oye, nada más se sonríe. Si no se sonríe, no lo veo. Mira, vamos con el la clave de todo esto está en aplicar la ley. Todo esto que ha acontecido y que se ha grabado, se ha generado fundamentalmente por el irrespeto incluso del propio Estado, que hay una responsabilidad histórica del Estado dominicano a sus propias leyes históricas. Es decir, ¿desde qué año se establece una normativa de declaración de los nacimientos? Porque ¿desde qué año hay un convenio que expresamente entre República Dominicana y Haití establece cuál es el mecanismo de declaración de nacimientos de los nacionales de cada país? ¿Desde qué año? No en la sentencia, es que la sentencia no ha dicho nada que no haya dicho la jurisprudencia anterior y estos convenios. Eso es un detalle que es importante que lo aclaremos. Pero es interpretativo. Siempre. No es interpretativo. No. Una gente con 70 años. Pero atención, la residencia es una condición migratoria que fija la ley. No es una cuestión no es un concepto de facto. Y si nosotros estamos hablando de vigencia del Estado de Derecho, tenemos que sustentarnos en ¿qué? En la ley. Cada vez que nosotros entrecomillamos el alcance de la ley o cuestionamos la autoridad y competencia, los órganos que jurisdiccionalmente son los que deciden eso, nosotros estamos debilitando el Estado de Derecho. Eso al país no le hace bien. ¿Pero qué hacer ahora? El Estado dominicano tiene que aplicar su normativa. Pero no empezar a sacar a lo loco. No a lo loco. Pero es que aplicar la ley. No, te pregunto, porque si empezamos ahora a sacar a lo loco, nos va a crear un problema mayor. Está previsto que a lo loco. No, ¿tú estás de acuerdo con lo que dice el gobierno individual y trato justo? ¿Tú estás de acuerdo con eso? Pero en cada caso individual y trato justo. ¿Cómo que dice la ley? Individual y trato justo. Bueno, así es. Así, ¿verdad, Juan Miguel? Yo me permito recordar de que gran parte de la normativa migratoria yo trabajé en su redacción. No, pero tú estás de acuerdo. ¿Tú te crees que lo que redactamos es eso? Pero que individual. No estamos muy conscientes. Sí, pero individual y trato justo. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Individual y trato justo. Te estoy diciendo que gran parte de esa normativa dice eso porque uno como técnico se encargó de que, pero dime que tú estás de acuerdo para yo escuchar. Pero si lo redactó, no lo redactó. Sí, yo lo redacté. Óyeme. El espíritu. Pero yo te dije que dice indudablemente. Individual y trato justo. La pregunta sobra, No sobra. Sí. Yo sé por qué la hago. ¿Y por qué tú la haces? Porque me gusta oírte decir eso. Porque pero es que siempre ha sido así. Yo siempre he dicho lo mismo. ¿Qué hacer ahora, Juan Miguel? Vamos a ver. La ley migratoria, eso es una de las cosas que nosotros le señalamos al gobierno como un error. Okay. Cuando se hizo el borrador de lo que es hoy la ley 169-14. No, el 327-13, el Plan Nacional de Regularización. Que nosotros incluso se quedó sobre la mesa del anterior presidente un plan de regularización redactado por quienes redactamos la ley de migración. Y habíamos hecho el reglamento de migración, lo que es el decreto de aplicación de la ley de migración, el 631-11.
El equipo de juristas que trabajó ahí fuimos los mismos que trabajamos en la ley de migración y en el reglamento de aplicación de la ley. Y dejamos sobre el escritorio del anterior presidente este plan. Muy generoso, por cierto. Muy generoso. Y en algunos aspectos incluso más abierto. Pero tú no puedes poner el orden en tu casa sobre la base de socavar los cimientos de tu casa. Si tú invalidas la ley por un simple decreto, tú creas un precedente muy nefasto. Porque cuando te corresponda aplicar la ley, te van a pedir de nuevo que la violes. Y te dirán, pero ya tú diste una moratoria en donde invalidaste la ley. Y ese mensaje equívoco es lo que ha producido todas estas presiones, que lo que van a hacer es multiplicarse. Tú envías un mal mensaje. Tú no puedes, para construir o fortalecer, tú no puedes destruir lo que hay o invalidarlo. Eso es una estrategia absolutamente equivocada. Entonces tú estás en contra del Plan Nacional de Yo lo que dije es que no debía invalidarse la ley. No lo dije, lo digo simplemente por retórica. Nosotros demandamos en inconstitucionalidad ese decreto y el Tribunal Constitucional nunca falló eso. De hecho, transcurrió todos los 18 meses y ya carece de objeto que el Tribunal Constitucional falle. O sea, tú estás en contra del Plan Nacional de Regularización. Yo estoy en contra de que se invalide la ley por un simple decreto. No esa, ninguna. Porque esas no son atribuciones de un presidente. Un presidente no puede por un simple decreto invalidar una ley. Eso socava el Estado de Derecho. Entonces a dos manos. Pero ya está el plan, es que no se puede, porque inmediatamente tú invades las competencias de otro poder del Estado. Tú estás atentando contra el principio de separación de los poderes. ¿Qué hacer ahora? El plan ya está implementando, ya es una realidad. En primer lugar, el gobierno debe a todo aquel extranjero que no se acogió al plan o no califica, tiene que aplicarle la ley, sin perjuicio de dar todas estas facilidades para el retorno voluntario. Eso es, que en ese sentido, claro, porque eso resulta incluso no solamente más económico, es menos complicado. Que se vaya Atención, y eso es lo que ha producido perplejidad en esa comunidad internacional. El retorno voluntario a la fecha de más de 32,000 extranjeros que por su propia cuenta se van. Y por lo tanto hay que seguir estimulando eso. Mira, en España les dan $500 y el pasaje al que se quiera ir. Aquí también deberían Sale más barato. Sale más barato y menos complicado. Entonces el gobierno debe de continuar en esa línea. Correcto. Pero mandando una señal clara de que se van a deportar. Porque si la señal que se da es confusa, de que no la vigencia de la ley va a ser de cierta manera mediatizada, tú vas a tener dentro de pocos años lo mismo. No vas a resolver el problema, vas a crear un precedente negativo. Si tú no aplicas las leyes del trabajo, entonces y sigues haciendo inversión en el campo de la infraestructura sin exigirle a los contratistas, ahí estamos de acuerdo, que se aplique las reglas laborales de la proporción de, o que legalicen a sus obreros. Atención, pero si has contratado un ilegal, contrataste un ilegal. No, porque en Estados Unidos, por ejemplo, si tú tienes un empleado y tú le das tu empresa lo asume con una carta de trabajo. El conductismo, las sanciones tienen que desestimular la infracción. Esa es la clave. Esa es la clave. Yo estoy de acuerdo. Si la sanción no desestimula la infracción, los agentes económicos van a clavar. Pero no han hecho nada en ese aspecto. Pregunta de mi parte. Hay algunos que sostienen que República Dominicana no puede estar hablando tanto de soberanía, que esto de la soberanía está limitado por los derechos de todos establecidos por convenios internacionales suscritos por el país. En los convenios se compromete la soberanía, en los convenios se las posiciones cosmopolitas siempre han existido. El soñador que dice que es un ciudadano del mundo y eso realmente no funciona en ninguna parte. Usted no tiene un pasaporte que diga que usted es ciudadano del mundo, usted es ciudadano de alguna parte. Muy por el contrario, la evolución jurídica lo que demuestra es un engrosamiento o fortalecimiento jurídico de protección a esos principios de salvaguardar la soberanía. Es decir, es exactamente contrario a lo que esta gente dice. Sí, eso es un argumento absolutamente contrario a la realidad. El principio de no injerencia, el de no intromisión, es un principio cardinal del derecho internacional. Obviamente, la geopolítica, las agendas de la superpotencia también tuercen el derecho en una dirección. Entonces se inventan, cuando no hay excusa, pues se inventan que las armas de destrucción masiva, que la catástrofe humanitaria. Mentiras, falsedades. Y ese es el acoso al cual la República Dominicana tiene que hacer frente. Y
una propuesta académica. Última pregunta. La figura del Estado fallido no existe en el derecho internacional. No, y por lo tanto, eso es un punto de agenda para discutir en el campo del derecho internacional. Hay que definirlo. Claro. Porque ese problema también está aconteciendo en muchos países del norte de África y en Asia también, que están produciendo enorme cantidad de desplazamientos humanos en cantidades horribles, de gente infeliz, de gente en situación muy desgraciada. Claro que la desesperación le lleva a incluso a arriesgar su vida y mueren. Es una situación dantesca. Eso está pasando en África y está pasando en Asia. Entonces, eso es un tema pendiente del derecho internacional. La República Dominicana debía colocar eso en la agenda. Finalmente, de mi parte, para yo saber por dónde te vas. Bueno, ¿en dónde está? Yo siempre estaba en el mismo sitio. Si Danilo Medina lo nombra usted en migración, ¿qué usted hace con esa población de inmigrantes ahora mismo? No, a ver, yo no tengo aspiraciones ni deseo de volver más nunca a la administración pública. Yo tengo el ejercicio privado. ¿Dónde usted estaba antes? Yo una vez fui juez en una posición, por cierto, jerárquicamente insignificante. Un juez de instrucción es el equivalente a un teniente de destacamento. Sí. Claro, lo que pasa es que si usted hace las cosas como deben ser, en este país resulta que eso es algo que merece atención. Quería investigar una gente por ahí. Lo que te quiero decir es uno de los pocos que a eso me refiero. Sí, pero eso que es lo más perverso que ha parido América. Las 10 razones por las que lo importante es que el que esté en esa posición cumpla con su responsabilidad, ejecutando la ley. Para aplicar la ley no hay que ser abusivo. No. Usted no tiene que darle ni un palo ni un empujón a nadie. Aplique la ley con firmeza. Individual y con sentido humano. Pero eso significa también tener control sobre su personal. Exacto. Porque también si usted dispone una cosa y su personal subalterno hace otra, pues le coloca a usted en una situación muy difícil después porque mete la pata. Entonces, la República Dominicana tiene que estar muy atenta a eso. Está muy bien que estas repatriaciones, atención, estas repatriaciones voluntarias han dejado perpleja a esa comunidad que esperaba otra cosa y ahora no saben cómo manejarla. Por eso es que vemos al señor Almagro decir que debe de prohibirse el retorno voluntario, una cosa absolutamente descabellada. Por eso es lo que él ha planteado. Una locura. Bueno, pues muchas gracias. No saben cómo manejarla. Muchas gracias al doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón por esta conversación. Yo sí me siento bien con esta intervención de Juan Miguel. Son las 9:47. 57 minutos. Son las 9:57 minutos. Cambio fuera, Mari. El sol de la mañana.